Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy jueves, primera del año 2026, y continuando el libro del Éxodo, que iniciamos en la última parte del 2025. Estamos en el capítulo 14. Bueno, pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración inicial. Va a estar a cargo de nuestro hermano Graciano. Adelante, Graciano, por favor. Gracias, Manuel Pablo. Hermanos, buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para estudiar la Sagrada Escritura y recibir la presencia de Dios, que se manifiesta mediante tu palabra. Abre nuestros corazones para recibir el amor de Dios y que lo hagamos realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyanos con tu palabra, de manera que seamos signos de tu presencia en nuestras familias. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Graciano. Hermanos, entonces comencemos. Nos quedamos en el capítulo 14 y una repasada rápida. Hemos visto el la salida de los israelitas de Egipto a partir de las muestras que da Dios al faraón, y la décima termina de torcer el brazo, ¿no? Y el faraón le dice, váyanse, váyanse lejos. Y los hebreos parten. eh, Tenemos el movimiento de Sucot a Etam, de Etam al Mar Rojo, y ahí nos quedamos. En ese trayecto inicial, los israelitas tratan de enmendar su decisión y sí, persiguen a los israelitas que están ya en movimiento de salida de Egipto. Los persiguen y hasta ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, para esto les compartí un mapa que simplemente vuelvo a proyectar. La ruta del éxodo salen de la zona, la zona se llama Gosén en general, salen de Sucot y un poco la línea del éxodo. Todavía estamos acá y en lo que vamos a empezar a leer el cruce del Mar Rojo, que por acá debería pasar. No tenemos exactamente la posición, ¿no? Alguien preguntaba la vez pasada, oye, ¿por qué la línea no pasa sobre el Mar Rojo? Es que no tenemos la ruta exacta. Y como explicaba Augusto, recuerdo perfectamente, puede ser que en tantos siglos la orografía ha variado, ¿no? Entonces por ahí la tierra, los ríos cambian de posición. En fin, no tenemos claro. Hay una serie de hipótesis, no hay una sola, pero más o menos esto nos da una idea. En general, esta línea negra que finalmente llega a la tierra prometida le toma a los israelitas 40 años, guiados por Moisés, 40 años. Una ruta que normalmente era más corta, mucho más corta. Recordemos cuántas veces se había recorrido el espacio entre Egipto y la tierra de Canaán primero, de Israel después. La había recorrido Abraham, ¿se acuerdan? La recorrió José, luego los demás hijos de Jacob, con Jacob mismo. Luego la recorre hasta incluso el mismo José, padre putativo de Jesús, esposo de la Virgen María, con María y José, perdón, con María y Jesús recién nacido. Entonces no eran 40 años de viaje nunca. Ese es un caso muy especial. Inicialmente, el pueblo hebreo que sale de Egipto quiere despistar a los egipcios que los persiguen. Y luego el mismo Señor, Dios, se encarga de hacerlos dar vueltas, porque vamos a leerlo más adelante. El Señor no va a querer que la primera generación que sale de Egipto sea la que entra a la tierra prometida. Considera que no lo merecen y que debe ser
la siguiente generación la que entre, ¿no? Y por eso los 40 años, que es un tiempo bien simbólico, porque 40 años es una generación y luego se renueva esta generación. Y los que eran los chiquillos pasan a ser los adultos. Es una renovación generacional. Eso lo vamos a ir viendo, como para recordar esto, ¿no? Entonces, a ver, el paso del Mar Rojo. Aquí nos quedamos y aquí retomemos. Son 3 diapositivas. ¿Quién puede leer? Yo puedo leer, Mario Pablo. Gracias, Luisa. El paso del Mar Rojo. Después el Señor dijo a Moisés, ¿por qué me invocas con esos gritos? Ordena a los israelitas que reanuden la marcha. Y tú, con el bastón en alto, extiende tu mano sobre el mar y divídelo en dos, para que puedan cruzarlo a pie. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios, y ellos entrarán en el mar detrás de los israelitas. Así me cubriré de gloria a expensas del faraón y de su ejército, de sus carros y de sus guerreros. Los egipcios sabrán que soy el Señor cuando yo me cubra de gloria a expensas del faraón, de sus carros y de sus guerreros. El ángel de Dios, que avanzaba al frente del campamento de Israel, retrocedió hasta colocarse detrás de ellos. Y la columna de nube se desplazó también de adelante hacia atrás, interponiéndose entre el campamento egipcio y el de Israel. La nube era tenebrosa para unos, mientras que para los otros iluminaba la noche, de manera que toda la noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Gracias, Luisa. Vamos a seguir leyendo contigo misma, ya por favor, pero para ir comentando de a poco porque hay bastante. Miren, un primer tema que aparece aquí, la nube. Interesante lo que ha leído Luisa en las últimas líneas, cuando dice la nube era tenebrosa para unos, mientras que para otros iluminaba la noche. ¿Cómo se entiende esto? Es bien, es fácil, pero bien sutil, bien interesante. Cómo la nube, la misma nube, puede tener doble connotación. Hemos visto esto antes, algo que signifique algo excelente y provechoso y a la vez malo y terrible. Y yo le diría sí. Y lo hemos visto con la figura de, no todavía en el libro del Éxodo, pero en otros libros que hemos estudiado antes, hemos visto que el día del Señor, el día de la ira del Señor, el día de la ira es un día en que tenemos que tener miedo todos y la respuesta es no. O sea, que teman y que se horroricen y se espanten los que están de espaldas al Señor, los que no caminan por el camino del Señor. De los que caminamos en este camino, los que estamos mirando al Señor de frente y en toda la confianza. ¿Tenemos que tener miedo? La respuesta es no. Entonces, un mismo hecho, el día de la ira, causa horror en muchos, pero en los que confiamos en Dios y lo seguimos, es un día esperado. Es el día de la venida del Señor. Miren cómo entonces un hecho puede ser para unos maravilloso y para otros terrorífico. Lo pongo como ejemplo, pero aquí sucede lo mismo. Cuando lo que leyó Luisa, la nube era tenebrosa para unos, mientras para otros iluminaba la noche. Ahora, ¿qué es la nube? ¿Qué representa la nube? Y les adelanto y les doy la palabra, porque esto debe suscitar seguramente más de un comentario. Pero, ¿qué es lo que representa la nube? El Espíritu Santo. Porque la nube guía al pueblo. Si se dan cuenta, es como el pueblo está deambulando en el desierto, pero ¿cómo sabe qué camino tomar? Siguen a la nube de día y de noche. Entonces, esa nube que es tenebrosa para unos es iluminación para otros. ¿Cómo entonces las personas
cómo los seres humanos podemos entender de acuerdo a nuestra propia posición ante Dios, cómo podemos entender lo mismo de manera tan diferente. ¿Con esto se acabó todo o con esto se inicia todo? Bueno, les doy la palabra hasta aquí. Luego vamos a seguir porque eso tiene más partes, ¿no? Pero no sé si esto les merece algún comentario. Entonces tenemos a la nube, el Espíritu de Dios que va guiando el desplazamiento de los israelitas en el desierto. Augusto, adelante. Estoy revisando y esta parte de que dice, mientras que para los otros le iluminaba la noche, esta parte solo se encuentra en la versión griega del Éxodo. En la versión hebrea del Éxodo, nada más dice que la nube era, digamos, era tenebrosa y no permitieron que se encuentren durante la noche. Pero en la versión griega agregan esto y ilumina mucho, da un sentido adicional, ¿no? al texto, que es muy interesante. Ujú, ujú. Bien, gracias por el aporte, Augusto. Entonces, Luisa, seguimos leyendo otro poquito. Perdón, que he numerado mal, ¿qué he dicho? Sí, he numerado mal. Esa sería segunda de tres. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este, que sopló toda la noche y transformó el mar en tierra seca. Las aguas se abrieron y los israelitas entraron a pie en el cauce del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y toda la caballería del faraón, sus carros y sus guerreros entraron detrás de ellos en medio del mar. Cuando estaba a punto de despuntar el alba, el Señor observó las tropas egipcias desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Además, frenó las ruedas de sus carros de guerra, haciendo que avanzaran con dificultad. Los egipcios exclamaron: huyamos de Israel, porque el Señor combate en favor de ellos contra Egipto. Ujú. Y terminamos, Luisa, porfa. El Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carros y sus guerreros. Moisés extendió su mano sobre el mar y, al amanecer, el mar volvió a su cauce. Los egipcios ya habían emprendido la huida, pero se encontraron con las aguas y el Señor los hundió en el mar. Las aguas envolvieron totalmente a los carros y a los guerreros de todo el ejército del faraón que habían entrado en medio del mar para perseguir a los israelitas. Ni uno solo se salvó. Los israelitas, en cambio, fueron caminando por el cauce seco del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Aquel día, el Señor salvó a Israel de la mano de los egipcios. Israel vio los cadáveres de los egipcios que yacían a la orilla del mar y fue testigo de la hazaña que el Señor realizó contra Egipto. El pueblo temió al Señor y creyó en él y en Moisés, su servidor. Ujú. Muchas gracias, Luisa. Miren qué clarito, una narración además tan puntual. Como les comentaba el otro día, si ustedes quieren narrarle, imagínense, tienen un sobrinito por ahí, tía, tío, cuéntame esto del Éxodo y el paso del Mar Rojo, y seguramente ustedes lo cuentan y necesitan mucho más palabras para contarlo. Miren acá, qué breve, ¿no? Miren, 3 paginitas en esa letra grandota que uso acá. Es un pequeño texto de la Biblia con una capacidad de transmisión de mensaje que es impresionante. Entonces nos cuenta el texto de la gran epopeya del cruce del Mar Rojo.
Los egipcios están persiguiendo a los israelitas. Aparentemente los israelitas quedan atrapados porque están por un lado el río y por otro lado, perdón, el mar y por otro lado los egipcios. Moisés recibe esta instrucción de parte de Dios, levanta el brazo, el mar se abre, ellos pasan por el medio. Cuando los egipcios pretenden alcanzarlos, las aguas se cierran y se ahogan todos. Este acontecimiento es central en la historia de Israel, es central en la historia de la fe de Israel. Y entonces este paso del Mar Rojo, paso, la palabra paso, de aquí viene la palabra Pascua, que luego se va a celebrar como gran fiesta. Entonces, cuando hablamos nosotros de la Pascua judía, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a dos acontecimientos que están cerca en el tiempo. Uno es el paso del ángel de la muerte por la puerta de los israelitas que han marcado sus dinteles con sangre de carnero. Y no entra el ángel en esas casas. Y la otra es el paso del Mar Rojo. Ambas se juntan y se celebran en una misma fiesta, que es Pascua. Y repito, Pascua significa paso. Entonces aquí acabamos de leer un acontecimiento absolutamente central en la construcción de la fe de Israel. En este Dios Yahvé, es quien en ellos confían y creen. A ver, hermanos, les doy la palabra si quieren intervenir. Otro detalle interesante es el tema del agua. Miren, por un lado tenemos que el agua es vital para la vida, absolutamente vital, mucho más que necesaria. Es imprescindible para la vida del ser humano y para crear y cultivar los alimentos a través de la agricultura. Es imprescindible. Hemos visto disputas por el agua desde el libro del Génesis. Y ahora aparece el agua de otra manera. Aparece como las aguas, que pueden ser tan terribles y destructivas. Y ya habíamos visto las aguas de esa manera antes, en el diluvio. Entonces, miren, ¿no? El agua es a la vez, otra vez, tan positiva y a la vez tan destructiva, como la nube, como el día de la ira, como las cosas pueden ser a la vez lo uno y lo otro. El agua tan beneficiosa y tan necesaria para el ser humano, a la vez tan destructiva. El diluvio, el mar rojo que se cierra. A ver, vamos a ver la palabra que veo a Graciano. Adelante. Gracias, Manuel Pablo. A mí me llama la atención bastante este hecho, ¿no? De salvar a los egipcios separando las aguas del mar. Es algo impresionante, definitivamente. Y la fiesta de la Pascua para ellos es central, como tú dices. Entonces, por ahí podría de repente explicarse en algo la adoración que ellos sienten por Yahvé y digamos que el desprecio, por decirlo de una forma, por Jesús, ¿no? Que hasta ahora ellos piensan que no es Dios, ¿no? Desde ese momento que lo conocieron hasta el día de hoy en su religión, siguen esperando al Mesías. Entonces, claro, es impresionante cómo Dios pudo haber separado las aguas de un mar y a la vez, delante de ellos, eliminar todo un ejército junto con esas aguas. Eso ha quedado marcado pues hasta en los genes de los israelitas, ¿no? Gracias. Claro, gracias. Y lo recuerdan y lo celebran cada año. Su famosa fiesta de Pascua,
que es una celebración de una semana, ¿no? La fiesta no es de un día, fue una semana entera. Parece fiesta provinciana, ¿no? Así es, pues, la costumbre más antigua y que en provincias queda, las celebraciones son así. Luisa, sí, adelante. Una pregunta, Manuel Pablo, como el niño que le lee la historia, preguntaría, ¿estaba el faraón ahí también? ¿O solo era su ejército? Parece que estaba el faraón, pero se quedó atrás mirando el cruce del mar. Claro, cuando entran sus tropas con sus carretas, con sus carros de guerra persiguiendo a los israelitas, el faraón está detrás, en la colina, observando. Siempre se quedaban atrás. Normalmente los líderes no entraban con el pecho pues al campo de batalla. Ellos se quedaban atrás en la colina y mirando el desarrollo del combate. Y en esa actitud el faraón se queda arriba. Cuando se hicieron el mal, el faraón se gana con toda esa escena horrible. Horrible para ellos, ¿no? Y él se queda como el general que mira y comanda y da las órdenes desde arriba y Sí, así ha claro, sido siempre, ¿no? generalmente es así. Ahora, claro, no en todos los casos, Ujú. porque tenemos casos en la historia donde el líder se mete como primer pecho. Y hay historias también muy lindas, tanto de Aquiles, del rey David. Ellos eran los primeros en encabezar, el mismo Napoleón en varios casos. Eso estaba pensando. Claro. Pero la costumbre usual era permanecer atrás. Ok, entonces, a ver, avanzamos. Ya tenemos al pueblo, perdón, tenemos a los israelitas pasando el Mar Rojo y con la trascendencia que esto va a tener. Porque si hasta aquí venían siendo perseguidos por los egipcios, a partir de aquí ya no hay quien los persiga. Entonces la liberación vive aquí un momento culmen. Ellos han salido de Egipto, pero habían venido estando seguidos de cerca por los egipcios, por el ejército egipcio. Pero a partir del paso del Mar Rojo se acabó la persecución, porque se acabó el enemigo. ¿Ok? Hasta aquí, como hemos podido leer, y ustedes pueden releerlo en sus Biblias, la nube que servía de guía al pueblo, se ponía adelante de ellos para guiarlos, pero cuando era necesario se ponía detrás para impedirle a los egipcios que los perseguían un movimiento cómodo. Entonces los frenaba. Cuando se acercaban demasiado, la nube se movía de adelante para atrás de los israelitas y entonces enceguecía, fastidiaba, molestaba a los perseguidores egipcios. Pero eso va a funcionar hasta aquí, porque en el Mar Rojo, como esas aguas que se cierran, los israelitas quedan libres. No hay quien los persiga. Y eso lo dice el último párrafo de esta tercera diapositiva. Aquel día el Señor salvó a Israel de las manos de los egipcios. ¿Ok? Entonces avanzamos ahora. Tenemos el canto de Moisés. Aquí, dos diapositivas. Vamos a ver a Moisés, su respuesta inmediata. Un cántico al Señor. Un canto, un agradecimiento, una oración. Muy linda. Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Yo quería decir con relación a la anterior perícopa, los egipcios en algún momento estuvieron a punto de alcanzar a los israelitas, pero el Señor para protegerlos, dice el texto, literalmente creó confusión entre ellos y llegó incluso a trabar las ruedas de sus carros, de manera que eso impidió
que los alcanzaran y pudieran exterminarlos, ¿no? Hasta ahí, hasta ese extremo, no solamente separar las aguas en dos murallas, sino además este tipo de impedimento para los egipcios, se nota todo el poder del Señor de proteger al pueblo de Israel para que atravesaran el Mar Rojo y finalmente quedaran liberados de la esclavitud. Ujú, Gracias. ujú. Gracias, gracias, Guillermo. Muy claro. Efectivamente así fue. Entonces leemos, ¿quién se ofrece? Dos diapositivas, el canto de Moisés. Como dice la diapositiva, es un canto en honor del Señor. Yo puedo leer. Adelante, Graciano. Gracias. El canto de Moisés. Entonces Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor del Señor. Cantaré al Señor que sea cubierto de gloria. Él hundió en el mar los caballos y los carros. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él me salvó. Él es mi Dios y yo lo glorifico. Es el Dios de mi Padre y yo proclamo su grandeza. El Señor es un guerrero. Su nombre es Señor. Él arrojó al mar los carros del faraón y su ejército. Lo mejor de sus soldados se hundió en el mar rojo. El abismo los cubrió. Cayeron como una piedra en lo profundo del mar. Tu mano, Señor, resplandece por su fuerza. Tu mano, Señor, aniquila al enemigo. Con la inmensidad de tu gloria derribas a tus adversarios. Desatas tu furor que los consume como paja. Al soplo de tu ira se agolpan las aguas. Las olas se levantaron como un dique. Se hicieron compactos los abismos del mar. El enemigo decía, los perseguiré, los alcanzaré, repartiré sus despojos, saciaré mi avidez, desenvainaré la espada, mi mano los destruirá. Tú soplaste con tu aliento y el mar los envolvió. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. ¿Quién como tú es admirable entre los santos, terrible por tus hazañas, autor de maravillas? Extendiste tu mano y los tragó la tierra. Guías con tu fidelidad al pueblo que has rescatado y lo conduces con tu poder hacia tu santa morada. Tiemblan los pueblos al oír la noticia. Los habitantes de Filistea se estremecen. Cunde el pánico entre los jefes de Edom. Un temblor sacude a los príncipes de Moab. Desfallecen todos los habitantes de Canaán. El pánico y el terror los invaden. La fuerza de tu brazo los deja petrificados. Hasta que pasa tu pueblo, Señor, hasta que pasa el pueblo que tú has adquirido. Tú lo llevas y lo plantas en la montaña de tu herencia, en el lugar que preparaste para tu morada, en el santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina eternamente. Cuando la caballería del faraón, con sus carros y sus guerreros, entró en medio del mar, el Señor hizo que las aguas se volvieran contra ellos. Los israelitas, en cambio, cruzaron el mar como si fuera tierra firme. Gracias, Graciano. Miren qué claro. Esta es una oración de Moisés como un salmo, una oración de agradecimiento. Cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria. Una linda oración. Y en la Biblia la tenemos como el canto de Moisés, o el cántico de Moisés, o la oración de Moisés, cualquiera de ellas vale. Y es una oración de agradecimiento. A ver, continuamos. Tenemos luego el canto de Miriam, más corto,
¿Quién era Miriam? Nos dice acá, Miriam la profetisa era la hermana de Aarón. Pero yo les doy un poquito más de detalle para que la ubiquemos bien. Miriam es hermana de Aarón y de Moisés. Ujú. Y Miriam es la mujer que cuando era jovencita, porque es mayor que Moisés, Miriam es la que pone, la mamá pone a Moisés en una canasta en el Nilo y le dice a su hijita, que tendría más o menos unos 7, 8 años, ¿no? Anda, sigue la canasta para ver qué pasa con el niño. Y entonces empujan la canastita y la canastita se va desplazando por el Nilo y la niña va mirando a dónde termina y ve que cae en manos finalmente de la hermana del faraón, de la hija, perdón, de la hija del faraón. La hija del faraón carga al niño, Moisés, y lo cría como suyo. Y el niño interviene diciéndole que no necesitas una mujer que lo amamante. Y finalmente la niña logra que la mamá biológica de Moisés sea la que lo amamanta. O sea, una participación muy linda. Bueno, esa niña se llama Miriam y es esta, hermana de Aarón y de Moisés. ¿Quién puede leer ese pedacito? Entonces Miriam la profetisa, que era hermana de Aarón, tomó en sus manos un tamboril y todas las mujeres iban detrás de ella, con tamboriles y formando coros de baile. Y Miriam repetía, canten al Señor, que se ha cubierto de gloria. Él hundió en el mar los caballos y los carros. Gracias, Mari Carmen. Miren, en este caso, las palabras de Miriam, su canto es muy breve. Pero si lo comparamos con el de Moisés, y los invito a hacerlo con sus Biblias, con calma, vean que es lo mismo. Miriam no tiene un mensaje diferente, es el mismo mensaje, pero mucho más reducido. Pero los elementos esenciales están. Canten al Señor que se ha cubierto de gloria. Él hundió en el mar los caballos y los carros. El canto de Miriam. Un detalle también, Miriam, este nombre judío Miriam, se puede leer también en castellano como María. Entonces la hermana de Moisés es Miriam o es María, es el mismo nombre. Avanzamos aquí, terminamos el capítulo 15 aquí en esta pericopa. Las aguas de Mará. Leo Manuel Pablo. Gracias, Las, Luis. las aguas de Mará. Moisés hizo partir a los israelitas del Mar Rojo. Ellos se dirigieron hacia el desierto del sur. Y después de caminar 3 días por ese desierto sin encontrar agua, llegaron a Mará, pero no pudieron beber el agua porque era amarga. De allí procede el nombre de Mará, que significa amarga, dado a ese lugar. Y el pueblo se puso a protestar contra Moisés diciendo, ¿qué vamos a beber ahora? Moisés invocó al Señor y el Señor le indicó un árbol. Moisés arrojó un trozo de él en el agua y ésta se volvió dulce. Allí el Señor les impuso una legislación y un derecho, y allí los puso a prueba. Luego les dijo, si escuchas realmente la voz del Señor tu Dios y practicas lo que es recto a sus ojos, si prestas atención a sus mandamientos y observas todos sus preceptos, no te infligiré ninguna de las enfermedades que envié contra Egipto, porque yo, el Señor, soy el que te da la salud.
Después llegaron a Elim, un lugar donde había 12 fuentes y 70 palmeras, y allí establecieron un campamento a orillas de las aguas. Gracias, Luisa. Miren, una primera escena de crisis de esta gente que está siendo conducida por Moisés, buscando la libertad, cruzando el desierto. Una primera crisis, falta de agua. Es en un lugar árido. 3 días caminando por ese desierto, dice la segunda línea, sin encontrar agua. Y llegan a Mará y en Mará encuentran agua, pero era agua amarga. Y el pueblo protesta contra Moisés. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a beber? Tenemos sed. ¿No? Y Moisés invoca al Señor, invoca a Dios, arroja al agua un pedazo del árbol que el Señor le indica y el agua se vuelve dulce, se vuelve bebible. Y finalmente nos dice la perícopa, llegan a Elim, un lugar donde había abundante agua. 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Y allí establecieron su campamento a orilla de las aguas. Entonces estamos siendo testigos de una primera crisis dentro de el movimiento de esta gente en su salida de Egipto. Habían pasado momentos difíciles. Imagínense el momento anterior, cuando están entre el mar y seguidos de cerca por los israelíes, por los egipcios. Es un momento muy duro. Luego las aguas se abren, el cruce, las aguas se cierran y se termina con el enemigo. Pero este momento, yo me refiero como una crisis de ellos, de su propia fe, ¿no? Ellos pueden estar en confianza. Oye, Moisés, ¿a dónde nos has traído? ¿Al desierto sin agua? Y vamos a ver que este reclamo no es la única vez que se presenta. Se va a volver a presentar una y otra vez. Pero aquí en Mará tenemos la primera crisis interna, que llamaríamos una crisis de fe. ¿Para eso me traes? Prefiero ser esclavo en Egipto que morir de sed en el desierto. No lo dicen todavía con esas palabras, pero por ahí viene la mano, porque vamos a verlo después. Luisa, adelante, por favor. Dos cositas, estaba notando que acá el Señor ya empieza a encaminarlos, a darle, como dice, leyes, normas, preceptos, y tienen que practicarlos, tienen que seguirlos, porque si no, no le voy a dar ninguna plaga al Egipto, pero tienen que seguir mis normas. Y mi pregunta es, ¿tiene algo que ver estos números de 12 manantiales y 70 palmeras o es, no tiene relevancia? Claro, los números famosos, ¿no? Porque luego van a ser 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, 70 es el número de la completitud, del siempre. 7 es el número perfecto y 70 es el número de lo completo, de lo eterno. Entonces, como tú sugieres, sí tienen significado. Los judíos van a ser muy, muy pegados a esto de la numerología. Notamos entonces la crisis, ¿no? Al final del primer párrafo, ¿qué vamos a beber ahora? ¿Y con qué tono? Solo dirían, oye, Moisés, ¿a dónde nos has traído? ¿Tú los estás liberando o los estás fregando? La pregunta se va a volver más áspera después, cuando falte otra vez agua, cuando tengan hambre
y no tengan que comer. Cuando se cansen de la primera comida, que es el maná, y quieran carne. O sea, varios momentos de crisis. ¿Y eso qué representa? Las crisis que vivimos nosotros también, en nuestro propio camino de conversión. Pensemos, ¿no? Nosotros mismos. Nos hablan, nos abren los ojos, nos entusiasman de seguir al Señor, y luego qué difícil es. Los amigos te apartan con sus burlas o con su sarcasmo, te marginan, te hacen de lado. Señor, ¿para eso me has invitado? ¿Por qué no me dejaste fregado como estaba? Porque fregado como estaba mejor que ahora. Miren, o sea, qué actual es, qué actual, qué vigente reflexión. La reflexión del pueblo, la reflexión de los israelitas que salen de Egipto, es la reflexión de nosotros hoy que cruzamos el desierto en el camino de nuestra propia conversión. A ver, avanzamos. El que quiere intervenir, por favor, me hace una señal nomás. Y adelante. Entramos al capítulo 16, las codornices y el maná. Estos son alimentos, o sea, así como hay agua que empieza a escasear, también escasean alimentos. Y veamos en este capítulo 16, en 3 diapositivas, esta película. Miren, ¿esto cuándo va a ocurrir? Va a ocurrir el día 15 del segundo mes, o sea, 45 días después de la salida de Egipto, que ya es bastante, ¿no? Pero si consideramos que son 40 años en ese peregrinaje, no es mucho, pero ya para lo que era el tránsito regular, ya estaba siendo largo, 45 días. Sí, ¿quién se ofreció? Manuel Pablo. Adelante, Guillermo. Luego partieron de Elín y el día 15 del segundo mes después de su salida de Egipto, toda la comunidad de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y el Sinaí. En el desierto, los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y Aarón. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, les decían, cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, porque ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Entonces el Señor dijo a Moisés, yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo, y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. Así los pondré a prueba, para ver si caminan o no de acuerdo con mi ley. El sexto día de la semana, cuando preparen lo que hayan juntado, tendrán el doble de lo que recojan cada día. Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, esta tarde ustedes sabrán que ha sido el Señor el que los hizo salir de Egipto, y por la mañana verán la gloria del Señor, ya que el Señor los oyó protestar contra él. Porque, ¿qué somos nosotros para que nos hagan estos reproches? Continuamos, por favor. Y Moisés añadió, esta tarde el Señor les dará carne para comer, y por la mañana hará que tengan pan hasta saciarse, ya que escuchó las protestas que ustedes dirigieron contra él. Porque, ¿qué somos nosotros? En realidad, ustedes no han protestado contra nosotros, sino contra el Señor. Moisés dijo a Aarón, da esta orden a toda la comunidad de los israelitas. Preséntense ante el Señor
porque él ha escuchado sus protestas. Mientras Aarón les estaba hablando, ellos volvieron su mirada hacia el desierto, y la gloria del Señor se apareció en la nube. Y el Señor dijo a Moisés: yo escuché las protestas de los israelitas, por eso háblales en estos términos: a la hora del crepúsculo ustedes comerán carne, y por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo, el Señor, soy su Dios. Efectivamente, aquella misma tarde se levantó una bandada de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente había una capa de rocío alrededor de él. Bien. Cuando ésta se disipó, apareció sobre la superficie del desierto una cosa tenue y granulada, fina como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se preguntaron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés les explicó: este es el pan que el Señor les ha dado como alimento. El Señor les manda que cada uno recoja lo que necesita para comer, según la cantidad de miembros que tenga cada familia, a razón de unos 4 litros por persona, y que cada uno junte para todos los que viven en su carpa. Así lo hicieron los israelitas, y mientras unos juntaron mucho, otros juntaron poco. Pero cuando lo midieron, y los que habían recogido poco tenían menos. Cada uno tenía lo necesario para su sustento. Además, Moisés les advirtió que nadie reserve nada para el día siguiente. Algunos no le hicieron caso y reservaron una parte, pero ésta se llenó de gusanos y produjo un olor nauseabundo. Moisés se irritó contra ellos, y a partir de entonces lo recogían todas las mañanas, cada uno de acuerdo con sus necesidades, y cuando el sol empezaba a calentar, se derretía. Muchas gracias, Guillermo. Entonces, veamos desde la primera. La perícopa tiene 3 diapositivas, ¿no? Y aquí está lo que les adelantaba hace unos minutos. 45 días después de la salida de Egipto, los israelitas protestan contra Moisés y Aarón y les dicen: ojalá, los marcos, y ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Va en la línea exactamente de lo que les comentaba antes. Está claro, ¿no? El pueblo ha sido liberado. En el camino de su liberación dudan. Hoy estábamos mejor antes. Prefiero ser esclavo que libre si la libertad implica ese esfuerzo, si la libertad implica ese sacrificio. Miren qué interesante y qué moderno, qué actual este problema planteado. Y Moisés y Aarón les dicen: oye, ¿ese reclamo es contra nosotros o realmente es contra Dios? ¿Están protestando contra nosotros o están protestando contra Dios, el Señor? Una reflexión que vale absolutamente la pena. Y está el milagro del maná y las codornices. El maná, que es un pan venido del cielo, y la codorniza, que son carne, también venida del cielo, y que permite que ellos se alimenten de la mejor manera.
Y este maná y estas codornices también evocan algo, no sé si se animan a comentarlo. O sea, ¿qué relación hay entre esto y la multiplicación de los panes y de los peces en el Evangelio? Cuando Jesús le da de comer a 5.000, más las mujeres y los niños. Y todavía sobran 12 canastas, nos dice el Evangelio. A ver, Guillermo, adelante. Gracias, don Pablo. Yo quisiera resaltar el hecho de que estando en el desierto no hay árboles donde se puedan cobijar las codornices y el maná evidentemente cae del cielo como si fuera una lluvia, lo que quiere decir que es un verdadero milagro de parte del Señor el hacer caer todos estos alimentos de la nada, igual que hizo, como has mencionado tú, multiplicar los 5 panes y los 2 peces. Entonces es una pura eh, caridad de parte de Dios Padre para con este pueblo que se ha elegido, el que está llevándolo camino a su destino. Ujú, Gracias. claro, gracias. Perfecto, Guillermo. Y es como podemos notar y comentábamos, es una prefigura de, del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Entonces, en ese sentido también es una prefigura de la Eucaristía. Está claro, ¿no? Todo lo que está sucediendo en este proceso de liberación de los israelitas. Toda la intervención de Dios Padre una y otra vez, con las plagas, para que torcer el brazo del faraón y diga ya váyanse, 1, 2, guiándolos con la nube, 3, abriendo el mar, 4, dándoles agua, dándoles de comer, pan y carne. A ver, avancemos. El maná y el sábado son 2 diapositivas. Yo leo, Manuel Pablo. Gracias, José. Como la ración de alimento que recogieron el sexto día de la semana resultó ser el doble de lo habitual, 2 medidas de 4 litros por persona, todos los jefes de la comunidad fueron a informar a Moisés. Él les dijo: el Señor dice lo siguiente: mañana es sábado, día de descanso consagrado al Señor. Cocinen al horno o hagan hervir la cantidad que ustedes quieran y el resto guárdenlo para mañana. Ellos lo guardaron para el día siguiente, como Moisés les había ordenado, pero esta vez no dio mal olor ni se llenó de gusanos. Entonces Moisés les dijo: hoy tendrán esto para comer, porque este es un día de descanso en honor del Señor, y en el campo no encontrarán nada. Ustedes lo recogerán durante 6 días, pero el séptimo día, el sábado, no habrá nada. A pesar de esta advertencia, algunos salieron a recogerlo el séptimo día, pero no lo encontraron. Ujú, gracias, dice. O sea, el Señor advierte lo que va a suceder y lo que Él advierte sucede. El sexto día preparen el alimento para el séptimo. ¿Por qué? Porque es sábado, es un día de guardar y no debe hacerse trabajo. Entonces el alimento del día séptimo, prepárenlo en el día sexto. Está muy claro. A ver, continuamos ahí así. El Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo se resistirán a observar mis mandamientos y mis leyes? El Señor les ha impuesto el sábado, y por eso el sexto día les duplica la ración.
que el séptimo día todos permanezcan en su sitio y nadie se mueva del lugar donde está. Y el séptimo día el pueblo descansó. La casa de Israel llamó maná a ese alimento. Era blanco como la semilla del cilantro y tenía un gusto semejante al de las tortas amasadas con miel. Bien, gracias, sí. Manuel Pablo, por eso los adventistas descansan el día sábado, por esto. Claro, y en general los judíos también, claro. Ujú. Y nosotros, los católicos, descansamos el domingo, ¿no? De la semana, los católicos tenemos el domingo como día de reposo, los judíos y algunos evangélicos tienen el día sábado. Pero la mayoría de los evangélicos también tienen el domingo, como nosotros. Esto viene desde la creación del mundo, que nos narra el libro del Génesis, recuerdan. Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Esto mismo es. El séptimo día el pueblo descansó. Cuando la creación, Dios descansó. El séptimo día, en la huida de Egipto, el séptimo día el pueblo le tocó descansar. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Una consulta. Ahí viene, en esto del sábado, pues como sabemos hay una discusión, ¿no?, entre los evangélicos y los católicos. Ellos dicen que nosotros hacemos mal en guardar el domingo y asistir a la Eucaristía el domingo. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay varias demostraciones de que los apóstoles celebraban la Eucaristía los domingos, no el sábado, ¿no? No, me parece que en ningún momento en la Biblia se dice el sábado no, sino que se le da preferencia a los hechos que los apóstoles hacían, ¿no? De que ellos se reunían para adorar a Dios y hacer su Eucaristía los domingos. Por eso es que los católicos seguimos esa costumbre, Sí, que vino con Jesús, ¿no? sí, sí, efectivamente, Graciano. Pero no solamente los católicos, ¿ah? La mayoría de los evangélicos también celebran el domingo, no el sábado. La mayoría. El movimiento del sábado para domingo tiene una explicación fundamental. No sé si alguien la comparte para todos. ¿Por qué cambiamos de sábado para domingo? De Contreras un poquito, ¿no? Pero hay una razón muy fuerte. Y es que el domingo es el día de la resurrección del Señor. Entonces nosotros decimos, celebramos y descansamos el primer día de la semana. El séptimo día es el sábado. El primer día es el domingo. Y por eso es que los católicos, les digo, y la mayoría de los cristianos, celebramos el domingo como el día de descanso, como el día del Señor. Por eso el nombre mismo, domingo. Domingo, día del Señor, Dominicus. Entonces, para la iglesia, lo interesante es el día de descanso. Y la iglesia no se toma tan a pecho que ese día de descanso, el Sabbat, tenga que ser en sábado. Para la iglesia hace mucho más sentido que sea el domingo, el día que el Señor resucitó. No sé si esto está claro para todos. A ver. Gracias, no, sí, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Claro, el día de la resurrección del Señor es para nosotros lo más importante, para nuestra fe. La resurrección del Señor es la razón de nuestra fe. Y por eso es que la Iglesia Católica prefiere guardar el domingo, ¿no? No es, a mí me parece, no es que se le quiera dar la contra a los otros
a los otros cristianos, ni tampoco a esta parte de la Biblia que ordena descansar el sábado, sino de que la resurrección del Señor es para nosotros lo más importante que hay. Y Claro. por lo tanto debemos seguir esa línea, ¿no? Ujú. Gracias. Claro, gracias, Graciano. Así es. Estamos claros. A ver, entonces continuamos. Acá con esta perícopa terminamos el capítulo 16, el maná conservado en el arca. El maná conservado en el arca. Después Moisés dijo, el Señor ordena lo siguiente, llenen de maná un recipiente de unos 4 litros y consérvenlo para que sus descendientes vean el alimento que les di de comer cuando los hizo salir de Egipto. Y Moisés dijo a Aarón, toma un recipiente, coloca en él unos 4 litros de maná y deposítalo delante del Señor, a fin de conservarlo para las generaciones futuras. Aarón puso en el recipiente la cantidad de maná que el Señor había ordenado a Moisés y lo depositó delante del arca del testimonio, a fin de que se conservara. Los israelitas comieron el maná durante 40 años, hasta que llegaron a una región habitada. Así se alimentaron hasta su llegada a los límites de Canaán. Gracias, Juanín. Miren, así se alimentaron por 40 años hasta la llegada a los límites de Canaán. 40 años. O sea, el maná no sucedió un día misterioso, milagroso, sino 40 años. El pueblo cruzando el desierto, y en el desierto con la falta de agua, ¿cómo podía cultivar alimentos? Y el Señor se los proporciona durante todo su paso por el desierto. El pueblo está en purificación, no tienen alimentos, pero no mueren de hambre, porque el Señor provee. Miren el mensaje. El Señor provee. Mientras que tú te purificas, el Señor provee. Y así se alimentaron durante todo ese tiempo. Ahora, no sé si notan, acá hay un hecho que llama la atención, o debería hacernos pensar un poquito. Ustedes que son de rebuscar, a ver, está clarito. Dice, coloquen maná en un recipiente, unos 4 litros de maná, y colóquenlo delante del Señor, a fin de conservarlo para las generaciones futuras. Y Aarón, dice el segundo párrafo, puso en el recipiente la cantidad de maná que el Señor había ordenado a Moisés, y lo depositó delante del arca de testimonio, a fin de que se conservara. ¿No les llama la atención esto, hermanos? Sí, Augusto. Sí, es la primera vez que creo que se menciona el arca del testimonio, ¿no? O sea, Claro, exacto. eso de repente ha sido una adición, ¿no? Posterior, ¿no? Que, o sea, no tiene relación con esta parte de la historia, ¿no? Esto se dio posteriormente y lo han ingresado, ¿no? Esta parte, ¿no? Mira, excelente, excelente y muy perspicaz. Por lo menos yo estoy de acuerdo contigo claramente. Porque la Biblia, si bien cuidan las palabras y no enrollan por gusto, son bien sintéticos, pero las cosas se la van presentando. Lo importante que es el arca del testimonio, el arca de la alianza, lo importante que es, y no lo han introducido, de frente aparece. Bien visto, Augusto. O sea, todos tenemos que ser así con los ojos bien abiertos y la mente bien despierta. ¿En qué momento se ha construido un arca de la alianza? ¿Qué significa? ¿Qué hay en ella? Nosotros sabemos que el contenido principal del arca de la alianza son los 10 mandamientos, todavía no están.
Entonces, ¿qué hay en esa arca de la alianza que no contiene los 10 mandamientos? Nada, una caja vacía. ¿O qué hay? Y el maná se pone en este copón frente al arca de la alianza, frente al arca del testimonio. Entonces, lo único que cabe, desde mi punto de vista, coincido con Augusto, es que esto es algo que se inserta después y queda un poco fuera de juego. Porque Cuando recién en leemos, el capítulo 25 se habla de la construcción del Arca de la Alianza, ¿no? Y aquí ya le están mencionando. claro, entonces, perfectamente, ¿no? Es un autor posterior que introduce ese concepto. Y eso nos da una idea de cómo se construyen los libros del Pentateuco en particular. Son diferentes manos en diferentes momentos que van poniendo cosas y aparecen estos detalles que no deben hacer dudar de nuestra fe para nada, pero simplemente reconocer que es una obra humana con imperfecciones. Si no, sería una obra perfecta, clarísima, de una lógica impecable aristotélica. Y no es así, pues. Luisa, adelante. Manuel Pablo, entonces cuando llegan a Mará con esa agua amarga y que ponen el tronco ahí, ahí dice el Señor le da a Israel decretos y normas. O sea, estas son verbales, o sea, transmiten como algo no escrito, ¿no? O Claro, sí, no, no estarían ahí, ¿no? Bueno, no, son verbales, ok. son verbales, Luisa, sí, sí. O sea, es todo un proceso, es un proceso que se va gestando de a poquito en más, de poco a poco, poco a poco. Y eso no solamente es en el Éxodo, en todo el Antiguo Testamento y en general en todo el proceso de revelación. En todo el proceso de revelación. Es un proceso, se va dando de a partes y de a pocos. ¿Te quedó a oscuras, Augusto? Sí, apagón en Creo que Pacasmayo. se ha apagado la luz, no sé qué pasa. De repente en Pacasmayo No, está ido. no, pero si hay internet, qué raro. Sí. Bueno, a ver, ¿qué les parece? No sé si hay alguna inquietud para tratarlo más o ahí queda claro. No vale quedarnos con dudas, eso sí. Gracias, no adelante. Gracias, Manuel Pablo. Una consulta. Me da la impresión de que el maná podría ser también un sinónimo del mensaje de Dios, porque este, dice ahí que se van a alimentar por 40 años con ese maná, o sea, un poco difícil que todo el día, todos los 40 años coman lo mismo, ¿no? Más bien podría ser el mensaje de Dios que sí es permanente y que los va a guiar, les va a dar la vida espiritual por lo menos, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, mi consulta va en eso, ¿no? ¿El maná podría ser equivalente al mensaje divino? Perfectamente, sí. Perfectamente, sí, Graciano. El maná, la palabra de Dios que nos alimenta y de la cual no nos cansamos. Y es dulce como la miel, y el maná también es dulce, ¿no? El maná es como un pan, pero dulce. Y no solamente es pan, también proteína que viene a través de la carne de las codornices. Y agua. 40 años en el desierto. 40 años, una vida entera, en el cual es un grupo humano que está en marcha, en camino, que no se detiene solo para dormir y descansar, pero luego avanza y avanza, deambulando y dando vueltas perdido, pero el alimento lo provee Dios. Entonces ya hemos visto un detalle, un anacronismo, ¿no? Un detalle que está fuera de tiempo. De repente apareció el Arca de la Alianza
que en este texto le llaman arca del testimonio, de repente apareció y no teníamos ningún precedente, ninguna explicación, que después se va a decir, cuando el Señor le da instrucciones a Moisés, como señaló Augusto más adelante, iba a decir, construir un arca de estas características, con estas dimensiones, tanto por tanto, ancho, largo y alto, y revístanla con tal, y póngale tal cosa encima, y dentro de ella guarden tal cosa, en fin. Las instrucciones para construir el arca vienen después. Acá ya apareció. Entonces el autor, un poquito despistado, ha puesto algo que todavía no había presentado, porque hay diferentes manos en la fabricación de este relato. Eso es un evidente. A ver, avancemos. Capítulo 17. Acá tenemos en 2 diapositivas esta perícopa, el agua brotada de la piedra. Ya hemos visto problemas de falta de agua y el agua amarga que se transforma en dulce. Pero en este caso es un problema parecido, pero más grave. No hay agua. Han avanzado más, se mueren de sed, no hay agua. Y entonces, ¿cómo proveernos de agua? ¿Quién puede leer? Yo leo, Toda manito. la comunidad de los israelitas partió del desierto de Sin y siguió avanzando por etapas, conforme a la orden del Señor. Cuando acamparon en Refidim, el pueblo no tenía agua para beber. Entonces acusaron a Moisés y le dijeron, danos agua para que podamos beber. Moisés les respondió, ¿por qué me acusan? ¿Por qué provocan al Señor? Pero el pueblo, torturado por la sed, protestó contra Moisés diciendo, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Solo para hacernos morir de sed junto con nuestros hijos y nuestro ganado? Moisés pidió auxilio al Señor diciendo, ¿cómo tengo que comportarme con este pueblo si falta poco para que me maten a pedradas? Miren, qué grave. Vamos a continuar, Mari, pero qué grave. Acá lo resumen mucho, ¿no? Pero tratemos de ponernos en ese momento. ¿Cómo sería el tono que Moisés le dice al Señor? ¿Cómo tengo que comportarme con este pueblo si falta poco para que me maten a pedradas? O sea, hay un nivel de agresividad, de frustración. ¿Para esto nos has hecho salir de Egipto? ¿Para morirnos de sed? Nosotros, nuestros hijos, nuestro ganado, ¿para eso hemos salido? Y otra vez el mensaje de fondo. Oye, yo prefiero ser esclavo en Egipto que sufrir esas limitaciones en la supuesta, entre comillas, libertad. ¿Esa es la libertad de la que nos ofreces? Pues no la quiero. Prefiero ser esclavo. El precio de la libertad es muy grande. ¿No pasa eso ahora? ¿No pasó en la Segunda Guerra Mundial con el pueblo más preparado del mundo en aquella época? Mitad del siglo XX, el pueblo alemán. Y todos cayeron como palomitas bajo el mandato de Hitler. Y todos cedieron su independencia de mente para que Hitler les diga lo que tenían que hacer. Y eso hace que un psicólogo famosísimo del siglo XX, Erich Fromm, escribiera un gran ensayo que se llama El miedo a la libertad, del cual ya les había hablado antes. El miedo a la libertad de Erich Fromm. Erich Fromm cuestiona esto. ¿Es que el hombre está realmente dispuesto a ser libre? La libertad tiene un precio, ¿estamos dispuestos a pagar? ¿O es más cómodo, en el extremo, ser esclavos? Pero que alguien me resuelva la vida, que yo no tenga que tomar decisiones. Todo un tema. Guillermo, adelante. Gracias, don Pablo. Aquí vemos el descontento, la ingratitud y, en el fondo, la falta de fidelidad y confianza en el Señor de parte del pueblo.
Ya los sacaron de la esclavitud de Egipto, los hicieron pasar el Mar Rojo, les convirtieron el agua eh, agria en agua dulce, les dieron las codornices, les dieron el maná, ahora les falta el agua. Ellos están solamente reaccionando a su egoísmo personal, individual y de grupo, nada más. No tienen en cuenta todos estos hechos tan evidentes para ellos, en primer lugar, que el Señor ha hecho por amor a ellos nada más, ¿no? Y siempre están, obviamente como Moisés es el conductor, contra él van. Y claro, le reclaman a él porque no tienen cómo reclamarle directamente al Señor. Pero lo que quiero resaltar aquí es este egoísmo tan vivo y presente en todas estas personas a través de esta travesía. Gracias. Gracias. Claro, qué angustia, ¿no? La fe del pueblo. ¿Realmente hay confianza o la duda está con ellos todo el tiempo? ¿Y eso no pasa con nosotros también? A ver, vamos, Mari Carmen, a terminar ese pedacito. El Señor respondió a Moisés: pasa adelante del pueblo, acompañado de algunos ancianos de Israel, y lleva en tu mano el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo. Ve, porque yo estaré delante de ti, allá sobre la roca, en Joreb. Tú golpearás la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar recibió el nombre de Masá, que significa provocación, y de Meribá, que significa querella, a causa de la acusación de los israelitas y porque ellos provocaron al Señor diciendo: ¿el Señor está realmente entre nosotros o no? Ujú. Gracias, Mari Carmen. Entonces el Señor le da una instrucción a Moisés. Pasa delante del pueblo y le dice, allá en la roca, golpearás la roca con el bastón y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Y Moisés lo hizo a la vista de los ancianos. Entonces ya vimos que se transforma el agua amarga en agua dulce, el maná, las codornices, ahora el agua que sale de la piedra, señales que da Dios y que permiten el alimento, el sustento de la gente en ese camino por el desierto. Podemos decir, el Señor proveerá. Yo creo que está implícito, ¿no? Augusto, adelante. Ese no era el incidente en el que Moisés no dio gloria a Dios después de que Dios hizo el milagro por medio de él, No, viene y después, después, viene después. eso es distinto, ¿ah? Me Sí, parecía que sí, es Barro. parecido. Es Ah, parecido, el otro viene después, y que no tiene que golpear la piedra y él la golpea, eso viene después. Y por ahí Moisés se gana un castigo bien fuerte, ¿no? Sí. Porque hasta aquí Moisés está pasando piola. Moisés es el profeta, el vocero, el Señor habla a través de él, pero luego Moisés mismo va a fallar. A ver acá, victoria sobre los amalecitas. Con este terminamos el capítulo 17. Aunque ya estamos en la hora, ¿no? Estamos sobre la hora. Y yo bien entusiasta. De repente podemos quedar aquí. Voy a tomar nota, 17:8. Hay que leerlo de una vez, Manuel. ¿Lo ya? Lo leemos y ahí lo dejamos para retomar en la próxima. ¿Está bien? ¿Quién puede leer? Yo Son leo dos una. diapositivas. Ya.
Después vinieron los amalecitas y atacaron a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué: elige a alguno de nuestros hombres y ve mañana a combatir contra Amalec. Yo estaré de pie sobre la cima del monte, teniendo en mi mano el bastón de Dios. Josué hizo lo que le había dicho Moisés y fue a combatir contra los amalecitas. Entretanto, Moisés, Aarón y Hur habían subido a la cima del monte. Y mientras Moisés tenía los brazos levantados, vencía a Israel. Pero cuando los dejaba caer, prevalecía Amalec. Como Moisés tenía los brazos muy cansados, ellos tomaron una piedra y la pusieron donde él estaba. Moisés se sentó sobre la piedra, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sus brazos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. De esa manera, Josué derrotó a Amalec y a sus tropas al filo de la espada. Continuamos. El Señor dijo a Moisés: escribe esto en un documento como memorial y grábalo en los oídos de Josué. Yo borraré debajo del cielo el recuerdo de Amalec. Luego Moisés edificó un altar al que llamó El Señor es mi estandarte, y exclamó: porque una mano se alzó contra el trono del Señor. El Señor está en guerra contra Amalec de generación en generación. Gracias, Guillermo. Miren, hermanos, y acá nos quedamos. En la siguiente empezamos con el capítulo 18. La visita de Jetro a Moisés. Jetro es su suegro, ¿se acuerdan? Entonces hoy día hemos hecho el capítulo 14, 15, 16 y 17. Ok, quedamos aquí. Y lo comentamos esto, que es bien interesante, empezando la próxima.